En la cena de Navidad, mi papá dijo, eres una carga. Empaca tus cosas después del postre. Mi hermana resopló sobre su copa de vino. Yo no dije nada. A la mañana siguiente, cancelé cada pago automático de sus facturas. Cuando se cortó el internet y las luces parpadearon, empezó el pánico. Todo se desmoronó esa Navidad. O al menos, eso es lo que yo creía en ese momento. Nevaba con fuerza esa tarde, y la puerta principal no cerraba del todo, a menos que le dieras una patada. Por dentro, olía a jamón quemado y a humo de cigarrillo. La sala estaba oscura, a excepción de la luz azul de la televisión. No había decoraciones, ni música, ni siquiera un árbol falso este año. Mi papá decía que no tenía sentido. Yo estaba sentada a la mesa, con K en su silla porta-bebé a mi lado, mientras ella se mordisqueaba los dedos. Tenía apenas 5 meses, era pequeña para su edad, pero siempre estaba alerta, siempre observando. La había abrigado con 3 capas de ropa, porque la calefacción apenas funcionaba, y a nadie en la casa le importaba lo suficiente como para arreglarla. Mi mamá ya estaba achispada. Mi hermana estaba borracha. Mi papá estaba en silencio, lo cual era peor que cuando gritaba. Nadie decía nada amable, ni preguntaba cómo estaba durmiendo K. Era como si hubieran olvidado que yo estaba allí, hasta que mi papá, de repente, soltó el tenedor y me miró fijamente, como si yo fuera un bicho en su plato. Eres una carga. Empaca tus cosas después del postre. Mi hermana soltó una risa corta, y la cubrió con su copa de vino. Mi mamá ni siquiera parpadeó. Yo no dije una sola palabra. Simplemente miré mi plato, y luego miré a K. Ella pateaba suavemente mientras dormía, con un calcetín a punto de caerse. No tenía idea de que acabábamos de ser expulsadas del único lugar que teníamos. Nadie preguntó a dónde iría, ni ofreció ayuda. Ni siquiera me sorprendió. Lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos se molestó en pensar, era que durante los últimos 5 meses, yo había estado pagando la mayoría de las facturas. La luz estaba a mi nombre, porque el crédito de ellos estaba arruinado. Yo cubría el internet también, y parte de la renta en más de una ocasión, usando dinero que estaba destinado para la fórmula y los pañales de K. Mi mamá siempre decía que la bebé era problema mío, pero no le importaba dejar que yo cubriera los problemas de ellos, siempre y cuando las luces se mantuvieran encendidas. Esa noche, me quedé despierta en la sala fría, envuelta en una manta con K sobre mi pecho. Pensé, no solo en a dónde iríamos, sino en todo lo que había hecho para mantener esa casa funcionando, mientras me trataban como a una intrusa. Para la mañana, ya tenía un plan. Mientras ellos aún dormían para pasar la borrachera, empaqué todo lo que pude cargar, pañales, ropa de bebé, fórmula y la vieja manta que siempre usábamos. Luego, tomé mi teléfono. Factura de la luz, tarjeta eliminada. Agua, pago automático cancelado. Cuenta de internet, cerrada. Me quedé en la cocina por un segundo antes de irme, solo escuchando. Nadie se movió. Entonces, salí por la puerta y no miré atrás. Me tomó 3 autobuses, y casi 4 horas, llegar a la casa de mi tía al otro lado del condado. Ella no era familia cercana, más bien una prima lejana de mi mamá, pero era la única que me había hablado como si yo importara después de quedar embarazada. Cuando abrió la puerta, y me vio allí parada con nieve en el cabello y K abrigada dentro de mi chaqueta, no preguntó qué había pasado. Simplemente se hizo a un lado y dijo, pasa. Esa fue la primera vez en meses, que me sentí como una persona. K durmió en una cuna de verdad esa noche. La calefacción funcionaba. Mi tía hizo sopa, y yo la comí con las manos temblorosas. Y entonces, mi teléfono se iluminó. El wifi se acaba de ir. ¿Por qué no funciona el agua? ¿Qué diablos hiciste? Llámame ahora. No lo hice, porque esa fue la primera noche en la que no tuve miedo de ellos. Y creo que, en el fondo, finalmente se dieron cuenta de que nunca esperaron que yo realmente me fuera, pero lo hice. Y no iba a volver. No me llamaron de inmediato. Ni el primer día, ni el segundo. Solo unos pocos mensajes de texto, cortos y cortantes al principio. No hay wifi. ¿Lo cancelaste? Llámame. No respondí.
Me senté en la sala tranquila de mi tía, con el sonido de la calefacción zumbando en las paredes y K dormida sobre mi pecho. El suave tic-tac del reloj se sentía más fuerte que cualquier grito que solía escuchar en casa. Mi tía estaba en la cocina hirviendo agua para el té, sin hacer preguntas, no las necesitaba, ya había visto suficiente. Para el tercer día, los mensajes se volvieron frenéticos. Las luces parpadearon esta mañana. ¿Eres tú? No tenemos agua caliente desde ayer. Esto es infantil. Me quedé mirando la pantalla. Ni un solo mensaje preguntando por K, ni una palabra para saber si estábamos bien. Al quinto día, mi mamá dejó un mensaje de voz. No lo escuché de inmediato, simplemente dejé que se quedara allí, sin leer, como un recordatorio de que el peso de la situación estaba cambiando de bando. Esa noche, ayudé a mi tía a poner sábanas limpias en la cama del cuarto de invitados, que ella había despejado para K y para mí. Me enseñó cómo funcionaba la perilla del calentador, donde guardaba las toallas extra, y me dijo dónde podía dejar secar los biberones de K. Su tono nunca cambió, no actuaba como si me estuviera haciendo un favor. Fue la primera vez en meses que no me sentí invisible. Luego, tarde esa noche, alrededor de las 10:30, llegaron los golpes. No eran llamadas a la puerta, eran golpes secos, 3 impactos fuertes, uno tras otro, como si alguien quisiera que todo el edificio supiera que estaban allí. Mi tía y yo nos quedamos paralizadas al mismo tiempo. K se movió en su cuna. Yo ya sabía quiénes eran. Miré por la mirilla para estar segura, era mi mamá, con el abrigo abierto, el cabello desordenado y los ojos desenfocados. Mi papá estaba detrás de ella, tambaleándose un poco y sosteniendo un paquete de cigarrillos medio aplastado. Retrocedí. Mi tía dio un paso al frente, abrió la puerta a medias y se mantuvo firme. Mi mamá intentó entrar a la fuerza de inmediato. Dijo que yo había arruinado sus vidas, que la casa se estaba desmoronando sin mí, que no se había bañado en 2 días y que mi papá había tenido que cocinar la cena en una fogata en el patio trasero. Dijo que yo no tenía derecho a hacer lo que hice y que, si quería ser una adulta, debería haber manejado las cosas como tal. Me quedé detrás de la pared, fuera de su vista, pero lo escuché todo. Mi papá intentó forzar la puerta para abrirla. Cuando mi tía no se movió, él levantó la voz y le dijo que me estaba envenenando contra mi verdadera familia. Luego, la empujó. No lo pensé. Tomé mi teléfono y llamé al 911. Mi voz era tranquila, y mis manos ni siquiera temblaron. Di la dirección, dije que mis padres estaban ebrios y que estaban invadiendo propiedad privada. Les dije que mi papá acababa de agredir a mi tía. Solo tomó 5 minutos, tal vez menos. Las luces azules y rojas parpadearon en las paredes mientras K empezaba a llorar en su cuna. La cargué y la mecí suavemente, mientras la policía entraba por la puerta. La voz de mi mamá se volvió más aguda, la de mi papá más fuerte. Ambos intentaban hablar uno sobre el otro, diciendo que no estaban allí para causar problemas, que solo querían hablar. Fueron esposados de todos modos. Mi tía no dijo nada mientras se los llevaban. Solo se quedó allí, con un pequeño moretón floreciendo en su brazo, mirando el marco de fotos roto en el suelo. Después de que se fueron, preparé un biberón para K. Ella bebió lentamente, quedándose dormida a la mitad. La sostuve más tiempo de lo habitual. Mi tía finalmente se sentó en las escaleras, frotándose la frente como si le estuviera empezando una migraña. No dijimos nada por un rato. El apartamento estaba en silencio otra vez. Miré a mi alrededor, el suelo limpio, la calefacción funcionando, el silencio pacífico. Y algo me golpeó, algo que no había considerado antes. Tal vez aquí no fue donde todo se desmoronó. Tal vez, aquí fue donde todo empezó a unirse. Era viernes, casi una semana desde que se habían presentado sobrios y se habían ido sin gritar. Empezaba a respirar con más facilidad. Mi entrevista en la tienda de comestibles estaba programada para el lunes, y mi tía ya se había organizado para cuidar a K mientras yo iba. Incluso había preparado la ropa la noche anterior, solo para sentir que tenía el control de las cosas. Todo se sentía manejable, como si quizás la vida no fuera a estar rota para siempre. Esa ilusión se hizo añicos a la mañana siguiente, a las 6:43 de la mañana, cuando recibí el correo electrónico.
Asunto: reporte de cambio en la situación de vivienda. Se requiere acción inmediata. Me senté en la cama, todavía medio dormida, y lo leí 2 veces antes de que las palabras empezaran a tener sentido. Según la oficina estatal, alguien había reportado que yo ya no vivía en mi residencia permanente, que había dejado el hogar principal voluntariamente, y que mi hija ya no estaba primordialmente bajo mi cuidado. Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa. La leí en voz alta en la habitación silenciosa, solo para asegurarme de que no lo estaba imaginando. Su hijo ya no está primordialmente bajo su cuidado. Y así, de la nada, mis beneficios, la asistencia mensual destinada a los pañales, la fórmula y las necesidades básicas de K, fueron congelados a la espera de una revisión formal. No habría dinero para la próxima semana, ni entrega de fórmula, ni resurtido de su receta de Tylenol para bebés. Nada. Caminé hacia la cocina aturdida. Mi tía ya estaba levantada haciendo café. Miró mi cara y me preguntó si había pasado algo. Le mostré el correo. Ella no dijo nada por unos segundos, luego, murmuró: ahora están jugando sucio. Yo no quería creerlo. No quería aceptar que realmente intentarían algo tan bajo, algo que pudiera dañar directamente a K, no solo a mí. Pero cuanto más miraba el mensaje, más sentido tenía. Habían perdido el control sobre mí. Me había ido, corté los pagos, me les enfrenté. Así que estaban tratando de recuperar cualquier rastro de poder que les quedara, y la única ventaja que no les había quitado era el sistema que se suponía debía ayudarme. Llamé a la oficina estatal a las 8 de la mañana en punto. Una mujer llamada Dana respondió, sonaba cansada, pero fue educada. Le expliqué todo, que me habían obligado a salir de la casa de mis padres, que mi bebé estaba conmigo a tiempo completo y que yo no había abandonado nada, ellos me habían echado. Le dije que podía enviar fotos, documentos, pruebas. Ella escuchó en silencio y me pidió mi número de caso. Luego hizo una pausa. Según el reporte, la persona que llamó dio mi nombre completo, la fecha de nacimiento de K, la dirección del apartamento de mi tía, e incluso afirmó que yo no era apta para criar sola. Usaron la frase inestabilidad emocional. Me sentí enferma. No solo querían que se detuviera el dinero, querían crear un historial en mi contra. Dana me dijo que marcaría el caso para revisión y que pondría una nota de que llamé con una declaración contraria. Pero hasta que el papeleo fuera procesado, no había nada que ella pudiera hacer para descongelar la cuenta. Cuando colgué, mis manos temblaban. Mi tía me entregó un bolígrafo y me dijo que empezara a escribir todo mientras aún estaba fresco, fechas, horas, quien dijo que vi, que escuché. Ella sacó una vieja carpeta y empezó a construir lo que llamó un rastro de papel personal. No entró en pánico, ni me sermoneó. Solo dijo: si quieren jugar juegos estúpidos, nosotras vamos a jugar con inteligencia. Me senté a la mesa durante horas documentando todo, el día que me echaron, qué facturas había estado pagando, qué habían dicho en la cena de Navidad, el día que vinieron al apartamento borrachos, el número del reporte policial, todo. Incluso me hizo tomar fotos de la cuna de K, de sus frascos de comida de bebé en el gabinete, de su nombre en la tarjeta de citas del pediatra que estaba en el refrigerador. No me había dado cuenta de cuántas pruebas de maternidad existían en ese pequeño apartamento, hasta que tuve que reunirlas. Alrededor de las 3 de la tarde, mi tía hizo el almuerzo y finalmente se sentó frente a mí. Me dijo algo que no esperaba. Conocía a una abogada, no del tipo que sale en televisión, sino alguien con quien iba a la iglesia, alguien que podía escribir una carta formal, pedir documentos, obtener copias oficiales de registros y tal vez, solo tal vez, asustar a mis padres para que dejaran de hacer trucos. Me preguntó si quería hablar con ella. Dije que sí antes de que terminara la frase. Esa noche, mientras K dormía, revisé mi teléfono otra vez. Otro mensaje de mi mamá. Solo una línea, solo estábamos tratando de hacer lo mejor para la bebé. No tenías por qué volver esto algo tan feo. Sin disculpas, sin admitir nada, solo una amenaza medio oculta, disfrazada de preocupación. No respondí. No porque estuviera tratando de ser la mejor persona, ni porque no tuviera cosas que decir, sino porque ahora entendía algo. Esto ya no era solo por venganza. Ni siquiera era por las facturas o los gritos o la culpa que usaban para mantenerme a raya.
Se trataba de K. Y ellos nunca iban a dejar de venir por ella o por mí, a menos que yo dejara claro, de una vez por todas, que ya no era una adolescente asustada. Yo era una madre, y ya no iba a quedarme callada. La carta salió un miércoles. Mara, la abogada, vino de nuevo esa mañana para que yo la firmara. La leyó en voz alta solo una vez, para asegurarse de que yo entendiera cada parte. No era dramática, ni siquiera especialmente larga, pero era la primera cosa oficial con mi nombre que se sentía como una armadura. Exponía los hechos: yo había dejado la casa de mis padres debido a condiciones inseguras, yo era la tutora legal a tiempo completo de mi hija, cualquier interferencia adicional, incluyendo, pero no limitado a, reportes falsos, visitas no invitadas o comportamiento manipulador destinado a poner en peligro mi estatus parental, sería documentado y respondido legalmente. Sonaba frío, pero, después de todo, yo no buscaba calidez. Buscaba claridad. Ella la envió por correo electrónico y también mandó una copia certificada por correo postal, llegaría en 3 días. Dijo que la mayoría de la gente retrocedía una vez que se daban cuenta de que alguien los estaba observando, no solo emocionalmente, sino oficialmente. Esa noche, me permití relajarme un poco. Vi una película con mi tía mientras capateaba sus piernas sobre una manta en medio del suelo. Estaba intentando darse la vuelta, era su tercer intento ese día. Aplaudimos cuando finalmente lo logró. Me descubrí sonriendo tanto que me dolían las mejillas. Todavía estaba sonriendo cuando sonó el timbre a la mañana siguiente. Era casi mediodía. Yo estaba doblando ropa de bebé en la sala. Mi tía estaba en la cocina picando verduras. El golpe no fue fuerte, eso fue lo peor, fue educado. Mi tía me miró y caminó hacia la puerta. Ni siquiera necesitó preguntar quién creía que era. Lo mismo que la última vez. Estaban en el porche, vestidos con pulcritud, con rostros tranquilos. Mi mamá sostenía una bolsa de víveres, como si pensara que traer una ofrenda de paz, fórmula, bocadillos, un poco de loción para bebés, lo cambiaría todo. Esta vez, me paré en el pasillo, visible. Quería que me vieran. Mi mamá empezó a hablar primero. Dijo que habían leído la carta, que les dolió, que no entendían cómo las cosas habían llegado a este punto, pero que no querían empeorar nada. Dijo que simplemente nos extrañaban acá, me extrañaban a mí. Yo no dije nada. Esperé. Entonces ella dijo algo que hizo que el aire en el pasillo cambiara. Hablamos con alguien que trabaja en bienestar infantil. Solo para entender el sistema, no para reportar nada. Solo necesitábamos estar seguras de que no estaba sobrepasada. No hubo gritos, ni palabras arrastradas, ni violencia, solo manipulación silenciosa, dicha en voces calmadas y disfrazada de preocupación. Intentaron hacer un reporte contra mí. Tal vez no directamente, tal vez solo haciendo preguntas a alguien que conocían, pero fue suficiente para que la oficina de beneficios congelara todo la semana anterior. Y lo seguían haciendo, seguían presentándolo como si estuvieran ayudando. Mi tía dio un paso al frente, con voz firme. Les dijo que se fueran, que la carta era clara, y que si seguían viniendo aquí o intentaban sabotearme de nuevo, ella daría el siguiente paso legal. La máscara de mi papá se rompió primero, apretó la mandíbula y entrecerró los ojos. Dijo que no habían hecho nada malo, que solo querían estar en la vida de su nieta. Entonces mi mamá dijo algo que se quedó conmigo más tiempo del que debería. Ella tiene derecho a saber de dónde viene. Creo que lo dijo como un chantaje emocional, tal vez incluso como una amenaza. Pero para mí, simplemente sonó patético, porque casi tiene derecho a saber. Y algún día, se lo contaré. Le contaré todo con la verdad, y no de una manera que invente excusas para personas que eligen el orgullo por encima del amor. Mi tía les dijo de nuevo, por última vez, que se fueran. Lo hicieron. Sin gritos, sin empujones. Bajaron los escalones del porche, subieron a su auto y se fueron. Regresé a doblar la ropa, terminé de guardar el último par de calcetines diminutos antes de que K despertara. A la mañana siguiente, el rastreador del correo certificado decía que la carta había sido recibida bajo firma, y eso fue todo. No más mensajes, ni llamadas, ni reportes misteriosos, solo silencio.
Silencio real esta vez. Unos días después, empecé mi trabajo como cajera en la tienda de comestibles. Pensé que me daría vergüenza, pero no fue así. Me sentí orgullosa. Cada escaneo de un código de barras, cada bolsa llena. Eso significaba pañales pagados, biberones abastecidos y toallitas que no provenían de una donación de la iglesia. Mi tía cuidaba acá mientras yo trabajaba. Me enviaba fotos pequeñas a lo largo del día, K mordiendo un juguete, K quedándose dormida mientras jugaba boca abajo. Guardé esas fotos en una carpetita en mi teléfono etiquetada como por qué. Un día, en mi descanso, abrí esa carpeta y empecé a llorar en el cuarto trasero. No porque estuviera triste, sino porque me di cuenta de que realmente lo estaba logrando. No perfectamente, ni de forma fácil, pero haciéndolo sola y siendo más fuerte de lo que jamás había sido. La versión de mí de la Navidad pasada, la que se quedaba callada mientras su padre le decía que era una carga, se sentía como un fantasma. Y ese fantasma ya no tiene lugar aquí. Algunas mañanas todavía me despierto preparándome para algo malo, como si hubiera olvidado pagar una factura que ya no existe, o como si alguien estuviera a punto de empezar a gritar desde la otra habitación. Me toma unos segundos recordar dónde estoy. Entonces escucho acá, no llorando, sino haciendo esos sonidos suaves e impacientes que hace cuando se está despertando y decidiendo si vale la pena saludar al mundo todavía. Y así, de la nada, mi pecho se relaja. Ha pasado un poco más de un mes desde que mis padres aparecieron por última vez, desde la carta, desde el último intento de asustarme para que volviera al redil. El silencio después de eso no fue dramático. No vino acompañado de disculpas o de un cierre de ciclo. Simplemente sucedió, honestamente, eso ha sido suficiente. Guardo la copia de la carta en una carpeta debajo de mi cama, no porque espere necesitarla, sino porque me recuerda que no soy impotente. No tengo que dar explicaciones a personas que ya decidieron que yo era el problema. El trabajo en la tienda es estable. Es cansado de una forma que no esperaba, estar de pie todo el día sonriendo a extraños, pero se siente real, honesto. Cada turno se traduce en pañales y fórmula. Empecé un pequeño sobre de ahorros, aunque apenas tenga algo todavía. Mi tía sigue sin aceptar un centavo por cuidar acá, dice que la familia no le pasa facturas a la familia. En su lugar, limpio más, cocino más, e intento hacer su vida más fácil de la misma forma que ella hizo la mía sobrevivible. A veces la cacho mirándome con esa expresión tranquila en su rostro, como si estuviera orgullosa, pero no quisiera decirlo en voz alta para no espantar el momento. K está cambiando rápido, dándose la vuelta, agarrándolo todo, riéndose del ventilador de techo como si fuera lo más gracioso que ha visto en su vida. Me descubro narrándole mi día, que escaneé en el trabajo, que hay de cena, o lo orgullosa que estoy de ella por absolutamente nada en especial. No sabía que la vida podía ser tan silenciosa sin sentirse vacía. La semana pasada, le compré a K su primer abrigo nuevo, morado con pequeñas estrellas blancas. Me quedé en el pasillo por 10 minutos debatiendo si era irresponsable gastar tanto. Luego recordé cuántas veces yo me quedé sin nada para que mis padres pudieran beber. Lo compré. Fuimos al parque después. Empujé la carriola despacio, sin prisa, sin vigilar los rostros de la gente. Por primera vez, no estaba esperando que alguien me reconociera y arruinara el momento. Nadie lo hizo. Mi versión del sueño americano no se parece a las historias de éxito que ves en internet. Es más pequeña, más suave. Es calefacción que funciona. Una puerta con llave. Una bebé que duerme tranquila porque no está absorbiendo un estrés que no comprende. Es mi tía tarareando mientras lava los platos. Es llegar a casa cansada pero segura. Es saber que, si algo se rompe, ahora es nuestro problema, no un arma que alguien pueda usar en mi contra. No sé qué pasará con mis padres. Tal vez se mantengan alejados, tal vez no. He dejado de construir mi futuro alrededor de su próximo movimiento. Porque la verdad es que, la noche que me dijeron que empacara mis cosas, ellos pensaron que estaban terminando mi historia. Se equivocaron.